Tiene la palabra el senador Mieres. Gracias, señora presidenta. El senador Paternain, en su análisis y explicación, en alguna medida nosotros podemos compartirlo en cuanto que ciertamente los problemas de inseguridad son problemas que tienen raíces complejas y de hecho nosotros pensamos, ya lo dijimos la vez anterior que se interpeló al ministro del Interior, que también tendrían que estar sentadas acá las ministras de Educación y Cultura, de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque este es un fracaso del gobierno, un fracaso global que tiene que ver con una profunda crisis de la integración social. Acá, señora presidenta, el desarrollo del delito, y no lo digo yo solamente, lo han dicho incluso asesores del propio Ministerio del Interior que reclaman shocks de políticas sociales enraizadas en el territorio, en los barrios. Es la crisis que surge de la catástrofe educativa, de la deserción, del fracaso, de la reproducción y de la expansión de la desigualdad a través de un sistema educativo que echa a los más débiles, a los más pobres. Es la crisis también de la familia, es la crisis que surge del desarrollo de políticas sociales asistencialistas, que incluso la ministra querría profundizarlas, no la han dejado hasta ahora, pero pretende asignaciones familiares sin siquiera cumplir con la obligación de que los padres manden a los hijos a la escuela. Segmentación territorial, aumento permanente de los asentamientos irregulares, segmentación educativa, deserción totalmente cruzada por nivel socioeconómico, segmentación laboral, enorme diferencia en calidad y acceso al empleo. Señora presidenta, si no, pregúntenle al intendente de Montevideo por qué le mandó una carta al presidente de la República planteándole el problema del aumento de las personas en situación de calle. Hay una crisis profunda de la integración social que es el fracaso de las políticas que el gobierno ha impulsado en las áreas sociales. Pero eso, que puede ser un factor ineludible de la expansión del delito, no justifica en absoluto el fracaso de la política de combate a la delincuencia. Justamente para eso está el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está para enfrentar el delito y para ganarle la pulseada a la delincuencia, independientemente de que atrás de eso haya fracasos de otras áreas del gobierno que son notorios, evidentes y que permitirían otro debate. Pero llegar a la conclusión de que como tenemos un problema de incremento de la crisis social, entonces justificamos la respuesta del Ministerio del Interior es un error. Al Ministerio del Interior se le pide que combata con éxito la delincuencia. Y en eso, el Ministerio del Interior ha fracasado. Y esa es la convicción a la que llegamos. No porque no se haya querido hacer algo, al contrario, yo soy de los que reconocen cosas que se han hecho y las voy a mencionar. Pero el saldo llega a un punto en el que tiene un resultado, y el resultado, más allá de las intenciones y más allá de los esfuerzos, tiene consecuencias políticas. Estamos en política y estamos en este concreto episodio evaluando una gestión de gobierno. Y el gobierno se mide por su capacidad de responder concretamente a los resultados. No es un debate académico, no es un debate teórico, es un debate sobre resultados concretos que tienen que ver con la aplicación de políticas y de estrategias que tendrán o no tendrán resultado. Y en este caso está claro que el Ministerio del Interior no ha logrado revertir la tendencia al deterioro
de la situación delictiva del país. Al contrario, en estos últimos tiempos estamos asistiendo a un incremento sustancial de la delincuencia en todas sus manifestaciones más visibles y que impactan de manera más fuerte en la ciudadanía. Ha habido un proceso también profundo de transformación de la delincuencia. Es verdad, y también podríamos escribir libros enteros sobre el avance del delito organizado, sobre el hecho de que nos enfrentamos a nuevas formas de delincuencia, bandas mafiosas, la incorporación del sicariato, los ajustes de cuentas, el control territorial que empieza a esbozarse en ciertas zonas de nuestra capital y no solo de nuestra capital. Todo eso es verdad. También ha ocurrido un cambio cultural dentro de la sociedad. Hay sectores de nuestra sociedad que tienen la delincuencia como un valor. Y antes era una vergüenza para cualquier familia. Tener un delincuente en la familia era motivo de vergüenza. Y hoy capaz que hasta en algunos casos ha habido un cambio tal que es motivo de orgullo. Tener muertos en el haber es parte del prestigio entre pares, cosas que hemos hablado en el diálogo que tuvimos sobre seguridad el año 2016. Se hablaba de esas cosas y ciertamente las compartimos, pero lo cierto es que la función del Ministerio del Interior no es explicar todo esto, sino resolver el problema y encontrar los caminos para enfrentar a la delincuencia y ganarle la pulseada. Hoy decía el senador interpelante, y yo registro en particular una afirmación del fiscal de Corte, Jorge Díaz, que decía: solo el 18% de las denuncias presentadas llegan a la justicia y solo el 4% se convierten en imputación penal. Y un sistema, él mismo lo decía, un sistema que tiene esos guarismos es un sistema que ha fracasado, que está fracasando completa y absolutamente. Si la chance que tiene un delincuente de ser agarrado es del orden del 20%, menos del 20%, y de ser castigado del 4%, estamos en un sistema que está funcionando rematadamente mal. Porque además las cárceles siguen siendo escuelas de delito o refugios de jefes mafiosos, desde donde controlan y dirigen sus organizaciones, con tasas de reincidencia muy altas. Y hay que decir las cosas como son. El Ministerio del Interior venía señalando que a raíz de ese instrumento que yo creo que le han otorgado un valor excesivo en cuanto a su capacidad de incidencia en la política de seguridad, que es el famoso PADO, venían revirtiendo ciertas tendencias. No menos cierto es que a partir de octubre del año pasado, todos los delitos se dispararon. Otra vez, PADO mediante, con PADO, sin PADO. Lo cierto es que tenemos hoy estadísticas que dicen que a partir de octubre aumentan permanentemente los delitos de homicidio y las rapiñas también. En materia de homicidio la situación es explosiva. En el 2004 teníamos una tasa de homicidios de 5.7 cada 100.000 habitantes. En el 2015 había aumentado a 8.5. Pero si calculamos de la del primer trimestre de este año, estamos en 12.9. Una barbaridad. Y si proyectamos esta misma situación sin retorno, es decir, con la misma proporción hasta fin del año, vamos a superar, como dijo el senador Bordaberry, los 400 homicidios al año, que es un incremento brutal con respecto a los 270, 260, 280 que promedialmente venía teniendo el país en los últimos tiempos. Y las rapiñas, que habían logrado una muy modesta reducción del 3,5%, vuelven a dispararse. Se expande además, señora presidenta, el delito a territorios que no vivían una situación crítica poco tiempo atrás. Yo reconozco que ha habido un esfuerzo desde el Ministerio del Interior. Yo reconozco que ha habido un esfuerzo en profesionalizar la policía,
Lo he dicho otras veces y lo sigo diciendo, no lo puedo negar. Ha habido una mejora de remuneración, de armamentos, de tecnología, se eliminó o se redujo al mínimo el servicio 222, se aplicó inteligencia al combate al delito, se establecieron estrategias de saturación en zonas especiales, pero ¿lograron resultados? No, señora presidenta, no han logrado resultados. En primer lugar, porque hay muchas cosas que están faltando en la estrategia de combate a la delincuencia y que yo creo que son la clave de ese fracaso que a esta altura nos parece a nosotros que no tiene retorno, por lo menos con el equipo que actualmente está a cargo de la política de seguridad. No se ha priorizado el trabajo territorial de seguridad a escala local, todo lo contrario. Se han desmontado, se han debilitado las comisarías. Pero esto lo hemos discutido porque nosotros participamos, como dijo el señor ministro, de algunas, no solo del diálogo, sino de alguna reunión a la que nos invitaron. Y allí mismo planteamos el tema. La estrategia de concentrar recursos de alta calificación en pocas zonas, Montevideo en 4 zonas, y atacar desde allí, llegando al lugar, y claro, baja la temperatura, pero ¿sabe qué nos dicen, señora presidenta, las comisiones de vecinos en esos barrios donde ha operado de pronto el PADO? Que baja la temperatura un tiempo, pero claro, como el PADO opera y vuelve, al poco tiempo vuelve a generarse el problema. Y lo que es peor, yo creo que el fracaso está en el retiro de la policía en el territorio, a escala local, en los distintos barrios, porque nos han dicho, ustedes critican pero no proponen. Yo digo esto, esta es la estrategia que nosotros creemos que está faltando. Estrategia que en unas épocas se había impulsado. Las mesas de convivencia. Se nos dijo en alguna de esas reuniones que la policía comunitaria era un problema porque se convertían en asistentes sociales. Necesitamos policías al lado del vecino. Necesitamos multiplicar las comisarías, llegar a la escala del barrio, que es donde se produce el delito, donde se genera el delito. Por esa ausencia, por esa deserción, hoy tenemos problemas en algunos barrios donde hay delincuentes, mejor dicho, organizaciones de delincuentes que se quedan con las casas. Es gravísimo. Y eso es resultado de una estrategia equivocada que concentró esfuerzos desde el centro. Montevideo en 4 zonas. Grave error. Nosotros veníamos cuestionando de hace años que la división territorial de las comisarías pertenecía a un Montevideo que desapareció hace 50 años o 60. Yo siempre cuento, y voy a volver a decirlo porque me toca personalmente, yo vivo en Malvin Norte, en una punta de Malvin Norte, ahí en Avenida Italia y Gallinal, al norte de Avenida Italia. Me toca la comisaría 15, que está en La Unión, y el territorio definido para la 15 fue definido cuando todo Malvin Norte era un gran baldío. A lo sumo estaba la cancha de Basáñez, nada más. Todo lo demás era baldío. Se multiplicaron las cooperativas de vivienda, los complejos habitacionales, y siguen teniendo los mismos límites territoriales. Pero está en la tapa del libro, rompe los ojos, y así como digo este caso, podríamos usar 1000 casos en Montevideo, y seguramente en el Chuy nos decían la otra vez cuando estuvimos ahora, que es un drama el Chuy, que la comisaría estaba en una punta del pueblo. Y claro, cuando la fundaron, era el centro del pueblo, pero la gente se mueve, la demografía funciona, los pueblos crecen, los barrios se desarrollan, crece uno, se vacía otro, y no se ha seguido ese criterio, porque en realidad, para la gestión de este Ministerio del Interior, el trabajo en territorio barrial a nivel local no es relevante. Lo que importa es tener los grandes centros operativos, 4, y desde allí atacar a todo el Montevideo, y en el interior también desarrollar el PADO. Y yo le digo, señora presidenta, se desarticularon las mesas de convivencia, la policía se ha retirado de los barrios, aparece fugaz y esporádicamente, las comisarías se han convertido en unidades administrativas,
No hay una relación directa de la policía local con las organizaciones, con la directora de la escuela, con el presidente de la comisión barrial. Está en una cosa macro de alta tecnología, y dicen que de gran respuesta, pero respuesta ante lo que ya ocurrió. No hay prevención. Es una estrategia de represión sin desarrollo. El subsecretario me dice que no con la cabeza, después lo escucharemos, pero es la realidad, es lo que hemos visto, es lo que hemos observado. La estrategia del Ministerio del Interior está concentrada en desarrollar una operación de alta calificación para un equipo de policías de alta tecnología que atacan, pero atacan cuando la leche está derramada. Y por otro lado, nos ofrecen una estrategia de repliegue. Lo decía hoy el miembro interpelante: roban estaciones de servicio, se elimina el uso efectivo. Explotan cajeros automáticos, se reducen los horarios y se reduce la plata en los cajeros. Asaltan los supermercados, se pretende que los empleados aprendan procedimientos similares de defensa. Es una estrategia de repliegue. Ante cada territorio atacado, la señal es: hagámosla difícil, es decir, saquemos la plata. Pero eso leído por los delincuentes, ¿qué es? Es una estrategia de repliegue, de retroceso. Y los delincuentes buscan otros territorios y otras formas de atacar. Hace un rato leí, acaban de robar un banco en Trinidad. En Trinidad, uno disfrazado de payaso, sin ninguna, porque anduvo la palabra por acá en la vuelta. Acaban de afanar un banco en Trinidad y se fueron, se escaparon. Están cerrando fronteras a ver si no se escapan del país. ¿Por qué? Porque el Pado termina siendo al final como un palazo, un panal. En definitiva, la estrategia lo que hace es golpear sobre zonas de concentración, y cuando usted le pega un palazo al panal, se dispersan las abejas, y entonces tenemos marchas de reclamo de seguridad en zonas inesperadas. Lascano, por ejemplo. Lascano, con un grave problema de seguridad. Roban un banco en Trinidad hace una hora. Entonces, ese es el problema que tenemos, señora presidenta, que el Pado produce migración del delito. Recién decía el ministro que no, y daba algunas cifras, pero los datos de la realidad rompen los ojos. Y además es lógico. Si yo concentro y ataco sobre las zonas rojas y por otro lado desmonto los mecanismos de las comisarías como centrales claves, porque hay miedo también a la corrupción, porque si yo tengo muchas comisarías tengo muchos riesgos de corrupción, pero lo que pasa es que hay que actuar de esa manera, porque si no estamos en donde se produce el delito, no hay forma. Señora presidenta, estamos en un momento de profunda crisis de la seguridad. Y es el fracaso de las políticas sociales y de la política educativa, pero también es el fracaso de la política de seguridad. Y sigue habiendo una situación penitenciaria que sigue siendo deficitaria y muy grave. Tengo alguna información de que ahora también la cárcel de Punta de Rieles, que había sido una apuesta a una cárcel modelo, tiene problemas de funcionamiento. Entonces, señora presidenta, estamos en un problema muy serio y creo que llega un punto en el cual el gobierno tiene que asumir el fracaso. Yo voy a referirme, acá se habló del caso de Anzalone, de todos los casos específicos, voy a referirme a este porque me parece muy grave, porque acá hubo una señora que disfrazada de psicóloga eligió y decidió quién entraba y quién salía y quién no entraba a la policía según la información de prensa, de alrededor de 5.000 personas. De 5.000 personas. Una persona que no tenía formación profesional para determinar si alguien estaba apto o no para ser policía. Y sobre eso, señora presidenta, uno espera que haya una investigación administrativa, por lo menos. Porque acá hay una grave irregularidad. El Ministerio del Interior
toleró, bancó que durante no sé cuánto tiempo una señora que no tenía el título de psicóloga resolviera si miles de personas podían o no ser policías. Gravísimo. Y no se resuelve con el tema penal. Acá hay una obligación del Ministerio del Interior de tipo administrativo, que es analizar y rever todas esas situaciones, los que entraron y los que no entraron. Y no se nos dijo acá que estuviera eso pasando en el Ministerio del Interior. Porque lo que ocurrió es que yo puedo perfectamente creer, no digo que lo crea, pero podría perfectamente creer, que hubo una decisión arbitraria, que eligieron a los que querían, porque pusieron a una persona que no estaba idónea para resolver profesionalmente. Es gravísimo. Y que no se asuma la gravedad de esto de parte del Ministerio del Interior. Me parece insólito. Me parece insólito que nos digan que esto lo arregló la justicia. No, señor, la justicia procesó, pero hay un problema adentro, que es que entraron un montón de policías seleccionados por una persona que no tenía capacidad para decidirlo, y echaron a un montón, dejaron afuera a un montón, por una persona que no tenía capacidad para decidirlo, que no tenía título. Es una epidemia a esta altura el tema, ¿no? Yo no creo, el Partido Independiente no cree que la solución pase por aumentar las penas. Lo digo con franqueza, no estamos en esa postura. Tampoco se arregla la inseguridad con la militarización. Francamente, no compartimos algunas propuestas que se han hecho al respecto. Pero se puede trabajar con seriedad en la transferencia de recursos humanos de un ministerio a otro, pero no cambiar las competencias entre unos y otros. Nosotros creemos que además de las profundas reformas que hay que hacer destinadas a la recuperación del tejido social, en donde se ha fracasado profundamente, seriamente, en el MIDES, en la ANEP, en el Ministerio de Vivienda, debe haber una estrategia de redefinir la distribución de la policía en el territorio. Y para ello es necesario modificar los límites territoriales de las seccionales, fortalecer el papel de las seccionales policiales con presencia permanente en los barrios, cosa que ha cambiado, restablecer la policía comunitaria, realizar una fuerte ofensiva sobre los circuitos del crimen organizado que están enraizados en barrios, en zonas, no con operaciones puntuales del tipo macrooperativos o como le quieran llamar. Entonces, señora presidenta, el Partido Independiente ha tenido mucha paciencia y ha actuado con responsabilidad. En anteriores oportunidades no censuramos la gestión del Ministerio del Interior. Pero ya han pasado 8 años con el mismo elenco. Es tiempo de sustituciones, señora presidenta. Este equipo ministerial tiene el récord de permanencia en el cargo. Reclamamos al gobierno un cambio. Nuestra inseguridad es resultado del fracaso de las políticas de integración social, pero también es el resultado de una política de seguridad que tendría que tener el éxito en el combate al delito y no lo ha tenido. Y han tenido tiempo de sobra, 8 años en el ejercicio del cargo. En 2009, el año anterior a que este equipo ingresara al frente del Ministerio del Interior, se aclaraban más del 70% de los homicidios. En 2017 se aclara el 50%. En 2009 eran 8.000 personas privadas de libertad, ahora hay alrededor de 10.000. En 2009 hubo 12.459 rapiñas. En 2017 hubo 19.418 y en 2018 vienen aumentando nuevamente, lo que implica un 55% de incremento. En 2009 hubo 226 homicidios, en 2017 283 y todo indica que en el 2018 vamos a superar largamente la barrera de los 350, 25% de incremento, solo tomando como referencia 2009 contra 2017. Señora presidenta, yo miro los números sin ningún tipo de postura
predispuesta, sin escuchar los gritos de la tribuna. Pero los resultados de una política se miden con indicadores objetivos. Se redujo la capacidad de esclarecer homicidios, se incrementaron todos los delitos, se incrementó la población carcelaria. No hay gobierno en el mundo, que mantenga un ministro por 8 años sin que genere resultados palpables. Es inentendible. Cualquier observador extranjero que venga al país y diga, ah, caramba, hace 8 años que tiene el ministro del Interior, debe tener unos resultados fabulosos. Y resulta que cuando miramos los números estamos cada vez peor. ¿Cómo se puede entender desde una lógica racional, desde una lógica básica de gestión de gobierno, esta tosudez en la mantención de un equipo que no ha logrado revertir la tendencia? Hace pocos días, el señor ministro del Interior, para explicar en la prensa las razones por las que sustituyó al jefe de policía de Cerro Largo, el inspector José Olivera, dijo que la sustitución se debió a que no había logrado mejoras en las cifras de captura de contrabando y microtráfico. Además de que eso no es verdad para el caso concreto y tenemos los datos. Si ese fuera el criterio del ministro para definir la continuidad o no de un jerarca al frente de la política de seguridad, entonces, señor ministro, señora presidenta, entonces el señor ministro debería renunciar, porque si él le aplica estos criterios a sus subalternos y no se lo aplica a sí mismo, si sus resultados son peores, si el incremento de la delincuencia sigue avanzando, y yo digo a pesar de todo el esfuerzo, yo no le quito, la verdad, nosotros no queremos atribuir intenciones de ninguna índole, al contrario, imaginamos, creemos que hay las mejores intenciones, pero cuando se fracasa, se fracasa. Y en este país nos estamos acostumbrando a que no importa, basta el respaldo. Y tenemos a un presidente del CODICEN hace 6 años y pico, con un fracaso educativo ostensible, y tenemos un Ministerio del Interior con más de 8 años, y no pasa nada, los resultados no importan. Más que cualquier ministro, más que un presidente, uno se pregunta a esta altura si es un cargo vitalicio el ocupar el Ministerio del Interior. Y repito, señora presidenta, y voy a citar esa frase que a mí siempre me gusta citar, los hechos son porfiados, lo decía el general Sereñi, y los hechos que son porfiados indican ineludiblemente que ha llegado un punto en que no da para más, señora presidenta. Y por lo tanto, siguiendo el propio criterio que el ministro le aplica a sus subordinados con respecto a los resultados de gestión, esos mismos resultados de gestión ameritan que haya un cambio, no un cambio meramente de personas, sino también un cambio de estrategia, pero a esta altura el cambio de estrategia y de política implica también un cambio de personas. Señora presidenta, era lo que teníamos para decir. Gracias.